Hola a todos y sean bienvenidos a más de este episodio de Delphi Academy. Seguimos hablando de Delphi Community Edition y hoy tenemos una introducción al lenguaje Objective Pascal. Mi nombre es Fernando Risato, soy constructor de embarcadero para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy, entonces vamos a comprender qué es el Objective Pascal en los días de hoy. También un poco de lo estilo de codificación Pascal, entonces sintaxis, lo estilo de código, palabras reservadas, estructura de un programa. También vamos a comprender las variables, tipos de datos, operadores, declaraciones principales de lenguaje como if, for, while, los procedimientos de funciones y un poco también de arrays y de records. Entonces, esta es la agenda, es una introducción a lo básico, a Objective Pascal para los que están empezando con esta lenguaje. La lenguaje Objective Pascal, entonces también conocido como lenguaje en Delphi, ¿ah? Porque en la verdad Delphi es quien define este patrón, este estándar de Objective Pascal. Tiene ahí una gran herencia, ¿ah? Porque vamos a hablar un poco de las fechas, de cuánto tiempo está ahí Objective Pascal, está Pascal en el mercado, pero sigue en constante evolución. Actualmente tiene 7 compiladores. Entonces tenemos Objective Pascal compilando a Win32, Win64, macOS, iOS 32 y 64-bit, Android y también Linux. Eh, digamos que aquí tenemos un resumen de los principales o de las más importantes fechas, las más importantes acontecimientos con el Objective Pascal o con Pascal en general. ¿Ah? Entonces, en el 83 tenemos ahí 83 el Turbo Pascal, la primera versión de Turbo Pascal. Después ya 95 la primera versión de Objective Pascal o Delphi. Entonces en 95 también es lo año donde hay el lanzamiento de muchos lenguajes que están ahí hasta hoy. Entonces Java, JavaScript, PHP, Ruby, todos estos tienen básicamente la misma edad, ¿ah? Los mismos tiempos de vida de Delphi. En 2009 tenemos el Objective Pascal moderno, o sea, donde agregamos soporte a generics, métodos anónimos, reflection y todo más. Después, otra gran evolución en 2013, cuando empezamos con los compiladores ARM, los compiladores para móviles de Objective Pascal, para iOS y para Android. Entonces, este es un resumen de la historia de Pascal y Objective Pascal. Algunos puntos claves del Objective Pascal. Primero que es fuertemente tipado, o sea, es una lenguaje compilada y está type safe, o sea, es centrado en la verificación de tipos en tiempo de compilación. Todo es chequeado en tiempo de compilación. Las resoluciones en tiempo de compilación tienen obviamente un mejor rendimiento después en la aplicación final, porque no tiene que chequear por compatibilidad y todo más de tipos de datos en tiempo de ejecución, ya que esto es parte de la compilación de la aplicación. ¿Ah? Objective Pascal nos permite tener total soporte a orientación a objetos. Entonces, el paradigma de orientación a objeto está totalmente soportado de la OOP, totalmente soportado en Objective Pascal. Entonces tenemos clases, tenemos el concepto de herencia, tenemos métodos estáticos, dinámicos, interfaces. Sigue soportando recursos de una lenguaje procedural para tema de compatibilidad. Entonces tenemos records, tenemos funciones globales y otras cosas más. Pero hoy lo que tenemos en la verdad es orientación objeto, OOP, y uh, RAD. Entonces, esta integración de OOP y RAD vía las propiedades, eventos, interfaces, soporte streaming, constructores virtuales, RTTI, todo esto nos permite tener un entorno extremadamente productivo. Entonces hoy lo que soportamos es OOP, pero integrado a un entorno RAD. Este es tal vez lo gran diferencial de Delphi. ¿Ah? Eh, Algunas comparaciones, ¿no?, con Objective Pascal. Entonces, hay muchas realmente
similitudes con Java y C Sharp. De hecho, la persona que es digamos, principal creador de Delphi es lo mismo que es lo principal creador de C Sharp. ¿Ah? La principal diferencia sigue que es código compilado. Entonces, en Delphi, también C++ Build tenemos el código 100% compilado, a distinción de lo que pasa en Java y C Sharp. Soporte para estilos de codificación modernos. Entonces, soportamos generic, closures y los métodos anónimos, reflection, programación orientada a aspectos, ¿no? Vía los atributos. Todo esto está soportado en el Objective Pascal de hoy. Entonces es comparable a cualquier otro lenguaje en el mercado. ¿Ah? Una lenguaje que tiene una gran legibilidad, o sea, es muy fácil de comprender en comparación especialmente con las lenguajes basadas en llaves, que es como C++ y otros, ¿no? Como el C Sharp, como en particular C. ¿Ah? Entonces, estructuras muy simples, ¿no? Como el begin end, los operadores lógicos que son AND, OR, NOT, MOD, los principales comandos como el for, while, function y procedure. Entonces tenemos una declaración function, una declaración procedure. ¿No? La function es la que tiene un resultado, procedure no, pero es muy claro, la lenguaje es muy claro. ¿Ah? Ah, también una clara separación entre las declaraciones y las definiciones, o sea, la implementación. Todo en un solo archivo, no tiene un archivo para declaraciones, otro para implementación, todo está en un archivo con definición, sesiones en separado de interface y sesión de implementación, lo que hace muy sencillo el mantenimiento del código. Bueno, hablando un poco de la codificación en Pascal, entonces empezamos por la sintaxis y estilo de código. Entonces, cómo poner comentarios, identificadores, indentación. Hay un artículo, este que está aquí, lo tengo aquí cargado en el browser, ¿ah? Que es un guía, es un tutorial de los estilos o de los estilos estándar, ¿no? De los patrones de codificación en Objective Pascal, en términos de indentación, declaraciones, de todo más. Es un buen artículo, recomiendo que miren esto con cuidado porque aquí tiene buenas recomendaciones para tener un código bastante con una gran legibilidad, ¿no? Que sea fácil de mantener. Pero en general, algunas cosas que son importantes. Entonces, déjenme pasar aquí a esta VM donde tenemos el Delphi Community Edition en ejecución. ¿Ah? Voy a cargar aquí un proyecto cualquier ah, que tiene aquí un poco de código para que sea posible mirar al código y hacer algunos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas clases, métodos, procedures, functions y todo más, pero lo que estamos enfocados aquí ahora en este momento son los estilos de codificación. Entonces, es importante, por ejemplo, seguir este proceso de indentación, ¿no? Como ven, aquí tenemos dos espacios a cada nivel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un if, entonces dos espacios para el if. ¿Ah? Esto torna el código más fácil de comprender. Con respecto a los comentarios, entonces en Delphi, en Objective Pascal, los comentarios los tenemos, por ejemplo, como en este formato. ¿Ah? Como agregamos aquí un comentario de una línea, ¿ah? Pero también podemos tener comentarios de múltiples líneas utilizando aquí el scorchetes de esta manera. ¿Ah? Y también tenemos los comentarios que son de esta manera, con los paréntesis e asterisco. ¿Ah? Y esto es interesante porque puedes tener algo como que, digamos que tiene aquí algo así, ¿ah? Con múltiples líneas de comentario, pero le gustaría tener un comentario de toda la función, entonces aquí podemos hacer esto, es cerrar los comentarios aquí luego abajo.
Entonces, este estilo de comentario nos permite tener comentarios de múltiples líneas, incluso si ya tiene un comentario aquí como este otro de colchetes para múltiples líneas. ¿Ah? Entonces, en resumen, tres posibilidades, ¿ah? eh, de comentarios. Línea única o múltiples líneas y de dos maneras. ¿Ah? Entonces así se hace los comentarios en Pascal. Otra cosa que es importante comprender, no es el lenguaje Pascal, no es case sensitive, aunque hay una convención, por ejemplo, para los nombres, donde se tiene la caja alta para empezar el nombre, eventualmente tiene, como este caso, por ejemplo, los cambios, ¿no? Que es para tornar más sensible la identificación. Entonces, the first at zero. Entonces, hace este llamado de cameo o Camilo, ¿ah? Que tiene caja alta en cada una de las palabras donde se empieza un identificador. Entonces, pero una vez más, no es case sensitive. Entonces, si aquí, por ejemplo, vamos a ver una declaración de una variable, ¿ah? Donde tenemos aquí en los códigos la declaración de una variable, aquí por ejemplo, ¿ah? Esto que aquí está, o si hacemos algo como esto, es la misma cosa, no hay diferencia en términos de caja alta o caja baja en términos de identificación de las variables, ¿no? De las declaraciones y todo más, nombres de funciones, procedures, todo, clases, no hay, uh, no es case sensitive. ¿Ah? Esto es la declaración de una variable. Entonces aquí declaramos una variable, la cual vamos a utilizar aquí en este método, ¿ah? En esta class function, en este caso, algo que vamos a ver más adelante cuando hablamos de orientación de programación orientada de orientación a objetos en otro episodio. Pero tenemos aquí declaración de variables. ¿Ah? Este es el estilo que seguimos, la indentación y todo más. Mira aquí la IDE tiene algunas herramientas que permiten también que nos hacen el código más sencillo de leer, ¿no? Como estas líneas que nos ayudan a comprender dónde empieza el begin, dónde se cierra con lo end y cosas así. Son algunas maneras de la IDE tornar más sencillo la comprensión del código. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a, a la parte a- de los comentarios, identificadores principales, la indentación, lo estilo de código, efectivamente. ¿Ah? Voy a cargar aquí, vamos aquí, como pueden ver, podemos crear proyectos para distintas finalidades, como proyectos visuales para Windows, Mood Device, ya hablamos de esto en el episodio anterior, pero aquí vamos a crear, para comprender la estructura de un programa, ¿ah? Vamos a crear una aplicación de consola. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de crear una aplicación de consola. Y volviendo un poco aquí, tenemos también la parte de palabras reservadas. Entonces, aquí tenemos todos los tipos de estructuras de palabras reservadas que podemos utilizar en una aplicación en Delphi, en Objective Pascal, y tenemos la explanación de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, record, interface, end, if, while, procedure, y todo esto son palabras reservadas, ¿ah? O directivas, como tenemos aquí. Entonces, es importante mirar a esto para comprender todos que son palabras reservadas y todo que se puede utilizar en términos de programación con Objective Pascal. ¿Ah? Entonces aquí está esta parte de la documentación donde tiene ahí la explanación de cada una de las palabras, las cuales vamos a ver poco a poco, pero aquí tiene todo concentrado, todas las palabras o directivas que son de Objective Pascal. ¿Ok? Ah, entonces hablamos ahora de la estructura de un programa. ¿Ah? Entonces la estructura de un programa, y esta es la razón que creamos ahí una aplicación de consola. Eh, el programa más sencillo
Objective Pascal tiene esta declaración que vemos aquí. Entonces, obviamente podemos después agregar más y más units, ¿no? Más forms, pero esta es, digamos, la estructura más sencilla de un programa. Es lo que tenemos aquí en este programa de consola. Entonces tenemos la declaración de programa. Este es el nombre que va a tener el proyecto final, o sea, cómo va a se llamar el ejecutable, lo binario. ¿Ah? Y aquí tenemos una declaración muy sencilla, entonces la cláusula de uses. Y uses es lo donde ponemos aquí las librerías que vamos a utilizar. Y aquí tenemos donde empieza el programa, tenemos aquí esta parte de excepciones, ¿no? Un bloque, eh, una estructura para las excepciones, el tratamiento de excepción. Esto vamos a ver después también. No se preocupe con esto en este momento, pero esta es la estructura más sencilla de una aplicación en Objective Pascal. Entonces, si cargamos aquí, tenemos algunos ejemplos. Después tenemos un libro que está disponible para bajar, que es parte de la Community Edition, donde todos estos ejemplos que vamos a ver están también disponibles para ustedes como parte de este libro. ¿Ok? Después tengo aquí el enlace que voy a pasar a ustedes. Entonces, esta es una aplicación de console. Aquí tenemos la declaración de una variable, un str message. Conforme, como hablamos, no es case sensitive, entonces eh, no importa la manera que se escribe, pero hay algunos estándares. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos identificando que la variable es del tipo string. Por esto, tenemos aquí str message. Entonces, str message, ahí estamos haciendo una atribución de una, uh, una mensaje como reload word. ¿Ah? Y entonces tenemos un write line donde va a exhibir la mensaje en la consola y un read line. Entonces es una que va a guardar que el usuario presione el enter para seguir. ¿Ah? Entonces esto es el programa más sencillo que se puede crear. Si ejecutamos, aquí en la IDE tenemos la opción de ejecutar sin el debug o ejecutar en modo debug. Vamos inicialmente a ejecutar la aplicación sin debug. Entonces tenemos ahí el reload word. Si aquí voy a hacer un enter y cierra la aplicación. Entonces, eso es lo más sencillo que se puede hacer, es la estructura de programación más sencilla en Objective Pascal. Esto resulta en un binario. Entonces, vamos aquí a la carpeta donde está este proyecto. Aquí en la carpeta Win32, modo debug, tenemos el binario, que es lo que ejecuta efectivamente esta aplicación. Solo para que comprendan la estructura de programación. ¿Ok? Entonces, un poco en términos de ya definiciones de lenguaje y cosas así. Entonces tenemos aquí la estructura de un programa, los bloques inicial, los begin end, y la estructura de una unit. Entonces ahí vamos a hablar de esto en la próxima parte. Algunas cosas que es importante identificar, por ejemplo, cuando tenemos una atribución es dos puntos igual. Entonces, si es una comparación, utilizamos solamente el igual. Entonces, por ejemplo, if 1 igual a 2, entonces así lo hacemos para una comparación. Pero si es una atribución, entonces dos puntos igual. Esto torna el código bastante sencillo, es bastante fácil de leer, de comprender, porque aquí está claro que es una atribución y no una comparación. Por eso el dos puntos igual. El mismo que vimos aquí en esta aplicación de consola, podemos, por ejemplo, tener en una aplicación visual. Entonces, por ejemplo, tal cual la aplicación anterior, pero aquí una aplicación visual. Entonces creamos aquí una aplicación multi-device, una aplicación visual con FireMonkey. Aquí tenemos la misma estructura, pero mira que aquí ya tenemos en la verdad, la estructura del proyecto es la misma. Si vamos aquí a View Source, tenemos un programa, pero no más un programa de consola, sino un programa que tiene un create form y un run. O
O sea, aquí hay una inicialización, una creación de una forma visual y este run que pone la aplicación en ejecución. Y esta es la forma. La forma es las units, siempre tiene esta estructura. El nombre de la unit, lo nombre que está en la unit aquí es lo mismo que se va a almacenar en la carpeta. El reloj visual form es lo mismo nombre de unit, aquí .pes. ¿Ah? Tenemos entonces la interfaz, donde se hacen las declaraciones de todo, o sea, toda la declaración de estructuras, de tipos, de clases, de variables, de todo más, de funciones, procedures, y la implementación, como el nombre lo dice, donde se implementa la aplicación. Pero mira que el código es exactamente igual de la aplicación de console. Aquí en el botón 1, lo que tenemos es una variable strstring, message, que es lo tipo string, la atribución de la variable, pero no tenemos más un writeLine, porque no es una aplicación de consola, pero ahora una aplicación visual. Entonces tenemos un show message. ¿No? Si corremos, si ejecutamos la aplicación, entonces tenemos ahí la aplicación en ejecución. Y podemos hacer clic. Podemos hacer clic y tenemos ahí la mensaje tal cual, pero aquí ya una aplicación visual. Solo para que comprendan la estructura básica, ¿no? Mínima de una aplicación. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí con las estructuras básicas de una aplicación. Entonces, esto acerca de la codificación en Pascal. ¿Ah? Hablamos un poco de los estilos de código, identificadores, indentación, los comentarios, palabras reservadas, que son importantes comprender en su totalidad, y units, escopo de programas y la estructura. ¿Ah? Entonces, solo un poco me gustaría de comentar algo adicional aquí, en términos de scope, o sea, de la visibilidad de las variables. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, a este método, otra vez, lo que tenemos es que, por ejemplo, esta variable que está declarada en este método solo tiene visibilidad en este método. Entonces, esto para empezar a comprender un poco en términos de visibilidad y de escopo. Si tenemos aquí dos units, por ejemplo, hacemos una referencia de una unit a otra unit, todo que está declarado en la parte de la interfaz está visible para la otra unit. Si está declarado en la parte de la implementación, no está visible para la otra unit. ¿Ok? So, esto es importante de comprender, empezar a comprender las estructuras de términos de visibilidad, de términos de alcance de las variables y todo más. ¿Ok? Entonces, seguimos. Entonces, seguimos con más sobre la codificación en Pascal. Tenemos aquí un poco sobre las principales declaraciones, tipos de datos, variables, los principales operadores. Entonces, son documentaciones que recomendamos fuertemente que ustedes miren detalladamente cada uno de estos tópicos, de estos artículos. Y esto también está cubierto en el libro de Objective Pascal que ustedes van a bajar después. Pero vamos a empezar aquí un poco, a ver un poco con respecto a las declaraciones, los principales tipos de datos también, variables, todo más, y los principales operadores. Entonces, como los operadores condicionales, operadores unarios y todo más. Entonces, pasando aquí, tenemos más algunos ejemplos. Vamos a hablar un poco de variables. Entonces, tenemos aquí, vamos aquí el código. ¿No? Primero, un simple, bastante sencillo de cómo se declara y de cómo se hace la parte de atribución de valores. Entonces, mira que aquí tenemos la declaración de los variables. Una vez más, no es case sensitive.
pero es una buena práctica tener este tipo de declaración con la primera caja alta para empezar la palabra, como está aquí, como is correct. Y mira que es más fácil de comprender si hacemos algo como is correct, que también es válido y no hay diferencia, pero es más fácil de comprender la declaración de esta manera, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una atribución de un literal, o sea, de una string. ¿Ah? Entonces, simplemente hacemos la atribución de la variable. Aquí tenemos, por ejemplo, un value, lo valor que es un entero. Aquí ya tenemos algo de operación. Entonces, las operaciones son muy sencillas. Tenemos todo de manera, la parte matemática, todo es muy sencillo. Las cuentas de más, menos, todo más. Eh, Multiplicación, división, entonces tenemos algo así más, menos división de números punto fluctuante que vamos a ver adelante, y también la multiplicación. ¿Ah? Entonces esto es todo muy sencillo. Ah, valores como booleanos, como true o false. ¿Ah? Y pero algo, por ejemplo, como aquí tenemos un char, ¿ah? Entonces, un char tiene un carácter. Entonces, ponemos aquí, por ejemplo, como así. ah, y hacemos la compilación. Veremos que está todo bien. ¿Ah? Pero si intentamos atribuir a un char algo como esto, ahí tenemos un error. Entonces, este tipo de verificación es en tiempo de compilación, como vimos. Esto torna, obviamente, la aplicación final mucho más performática, ¿ya? Porque tiene toda la validación en tiempo de compilación. Entonces, aquí algunas atribuciones. ¿Ah? Ah, Aquí también, por ejemplo, cuando no hay una definición, entonces, por ejemplo, value, integer, y ahí tenemos un show message, pero no hay una definición de valor para esta variable, entonces está indefinido. Ah, Importante comprender este tipo de conversión. Entonces, hay dos maneras de hacer la conversión de los tipos de datos. Por ejemplo, pasamos aquí a vamos a ver este de enteros. Entonces, ah, ah, aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración de un entero, la atribución de un valor y un show para un show message para presentar el valor. Podemos hacer las conversiones de tipos de datos de esta manera. Esto es llamado de boxing. Entonces, por ejemplo, n.toString. O también es válido la manera más tradicional que es, por ejemplo, int toStr de lo valor. Esto tiene la misma resultado, pero este es más moderno. Entonces este punto toString es más moderno. Entonces aquí tenemos otras formas de hacer la declaración, por ejemplo una constante, y así va. Entonces aquí con strings, números de punto flotante, esto es importante, por ejemplo single precision, double precision. Entonces son números donde podemos hacer la declaración. Obviamente el double precision tiene una precisión de cálculo mayor, pero podemos hacer aquí operaciones matemáticas como esta que vemos aquí, y ahí una vez más la conversión. Aquí también la conversión. Entonces single, double. ah, ¿Qué más que podemos hablar aquí? Ah, los charts, ya hablamos de charts, hablamos de, de las strings, ¿no? Entonces, esto un char válido porque es un carácter. ¿No? Sí, básicamente para declaraciones bastante sencillas. Entonces, esto con respecto a los principales tipos de datos y declaraciones de variables. Vamos adelante. Vamos a hablar de las principales estructuras. Entonces, aquí uh, tenemos las principales estructuras y expresiones. Entonces, si cargamos aquí esta parte de la documentación, los operadores que son importantes. Entonces, aquí vemos algunas expresiones que son válidas, como la llamada de una función
que vamos a ver más adelante cómo se cría. Operaciones, en este caso, el producto, o multiplicación, el cociente. Entonces aquí los principales operadores de la parte de aritmética, ¿ah? Operadores unarios, operadores booleanos como not, and, or, short, y todo, como pueden ver, es bastante sencillo, bastante comprensible, porque los símbolos son muy interesantes, muy fácil de comprender, ¿no? Operadores lógicos como not, and, or, y así va. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de la utilización de estos operadores. La concatenación de string es muy sencilla. El operador más ya ejecuta la concatenación. Y ahí tenemos también la parte de los operadores relacionales. Igual, mayor, menor, no igual, todo que de manera, una vez más, son muy fáciles de comprender. Not igual, que no es igual, menor, mayor y todo más. Entonces ahí las principales estructuras de operadores que se puede utilizar en la programación. Y aquí las principales declaraciones como if, como las llamadas de procedures, funciones, como vemos aquí, es lo que vamos a ver ahora. Estructuras como por ejemplo with, como por ejemplo aquí más abajo if, for, case, los loops, entonces repeat, while y for. Entonces estos son los principales y ahí aquí tenemos algunos ejemplos de esta parte de control de flujo de la aplicación. El control de flujo de la aplicación, por ejemplo, si vamos aquí a la parte de este if, a este ejemplo, entonces tenemos aquí inicialmente if then, entonces bastante sencillo. Si ahí tenemos una variable booleano, si está chequeado o no, entonces it's checked, y if it's checked, then, entonces tiene una mensaje. Entonces bastante sencillo. Esta es la estructura mínima de un if, donde se hace el control de las estructuras, como podemos ver. Después tenemos algo un poco más de detallito aquí, este if, then, else. Entonces tenemos el if, si los checkbox está chequeado, tiene la mensaje, si no, cualquier otra cosa, esta mensaje es lo que va a acontecer. Y así podemos tornar esto más complejo, como vemos aquí. Por ejemplo, ifs encadenados. Entonces tenemos un if, aquí tenemos otro if encadenado a este uno, porque tiene aquí un begin end. Entonces todo que está abajo de esta estructura de begin end, todo está subordinado, digamos, a este if. Aquí tenemos otro como if, else if y else. O sea, si esto es verdad, si esta expresión es verdad, entonces tenemos este show. Si por otro lado esta expresión es verdad, tenemos este show. Pero si nada, si ninguna de estas otras son verdad, entonces para cualquier otra situación, esto es lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces bastante sencillo, pero es importante comprender este tipo de estructura, ¿no? Porque en una programación de una aplicación real, usted va a utilizar esto de manera bastante extensiva. Ahí tenemos entonces el if. Vamos a ver, por ejemplo, un poco aquí del for. Entonces, otra estructura que es importante. El for, por ejemplo, es una estructura de loop que tiene ya previamente determinado hasta dónde se va. Entonces, por ejemplo, un for de i igual a 1 hasta 10. Entonces, aquí tenemos una variable i, que es la utilizada en la interacción. Entonces, de 1 a 10, lo que va a pasar, va a hacer una suma de lo total más la variable i. Entonces, en la primera vez, el i tiene valor 1, entonces tenemos el total igual a 1, después 2, 3, 4, hasta que va hasta 10. Entonces, esta es la estructura de un for, lo más básico que podemos crear con un for. Aquí podemos, por ejemplo, utilizar este ejemplo para mostrarles un poco del debug. Entonces, el debug que está integrado ahí nos permite hacer la expresión, la inspección de los proyectos mientras se ejecuta. Entonces, podemos aquí
hacer un clic en en esta línea. Esto va a agregar aquí un breakpoint. Esto también es posible con el comando F5. Entonces F5 agrega el breakpoint o hace la remoción de los breakpoint. Vamos a hacer un build de este proyecto y vamos a ejecutar en modo debug. Entonces aquí run. Y vamos a hacer clic en el botón, lo primer botón que es lo for. Entonces mire que estamos aquí, el valor total en este momento es 0, el i en este momento tiene valor 1. Entonces si vamos siguiendo con la F8, podemos observar la interacción de lo for hasta que va a llegar a 10 y ahí tenemos el valor resultante aquí en este memo. Entonces el for más sencillo, obviamente es importante explorar esto, y hacer cambios, y comprender todas las posibilidades que tiene. Pero este es lo más sencillo de un for. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de while. Entonces, por ejemplo, eh, eh, este while, este es un poco distinto de lo for, porque aquí tenemos mientras el while i es menor o igual a 20. Entonces, en cuanto el i es menor o igual a 20, en cuanto no tenemos 20, sigue ejecutando el while. Es algo, por ejemplo, que se puede escribir también de esta manera: while true, do. Ups. Entonces, aquí tenemos un lazo infinito, porque esta condición siempre es verdadera. Entonces, en algún momento aquí tiene que tener un código que va a salir de este loop, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de un while. Aquí tenemos otro, por ejemplo, hasta 500, o cualquier otra condición. Aquí algunos otros ejemplos de for, un poco más con más detalles. Entonces, importante tomar estos ejemplos que ustedes van a bajar después, explorar y probar y hacer cambios. Hay otras estructuras como los case, también son importantes. Los controles de flujo, como vemos aquí en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí otro for, while. Entonces, mientras esto es negativo, entonces con dos condiciones, ¿no? Mientras este es negativo y este i es menor que esta condición, que el array, que es lo total de caracteres que tiene en S. Entonces es posible crear controles de flujo de muchas, con cualquier complejidad que sea necesario. ¿Ok? Entonces esto con respecto a las principales estructuras de control. De un proyecto, de control de estructura, de flujo de un proyecto. Una vez más, es importante tomar los ejemplos, de explorar los detalles de esto. Y vamos a hablar un poco ahora de procedures y funciones. Entonces, procedures y funciones son métodos que se crean donde ponemos código que se va a utilizar por múltiples partes de un proyecto. Entonces, si tiene un código que se es necesario en más de una parte del proyecto, es un fuerte candidato, un código que se debe convertir en una función o en una procedure, como vemos aquí. Entonces, la declaración de procedures, como por ejemplo en este caso, esta es una procedure. La procedure no tiene un retorno de valor. La procedure ejecuta algo, pero no tiene un retorno de valor. Ya la función tiene un retorno de valor. Entonces, la función siempre tiene un tipo de dato que va a retornar como resultante de esta ejecución. Entonces, esta es la diferencia cuando hablamos de procedures y functions. Entonces, vamos aquí, podemos cargar aquí este grupo de proyectos. Entonces tenemos aquí algunas cosas, por ejemplo, funciones. Vamos aquí a mirar un poco al código. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la declaración de una procedure, muy sencilla, procedure reload. Tiene solamente un show, reload word.
¿ah? Pero tenemos aquí una función. La función, entonces, tiene un retorno de valor en un integer. Entonces, podemos tener retorno de dos maneras. ¿Ah? Lo clásico, que es lo nombre de la función con el retorno, lo que va a tener de resultante, o result, que recibe el resultante. Es la misma cosa, pero esto es más moderno. ¿Ok? Aquí otro, por ejemplo, otro procedure, ¿ah? Como vemos aquí, entonces no tiene retorno, pero tiene un show message. ¿Ah? Y la procedure tiene, obviamente, puede llamar otra procedure o una function, entonces todo este encadenamiento es posible, pero básicamente esta es la estructura. ¿Ah? Cuando es una function, tiene un resultado. Cuando es una procedure, no tiene un resultado. ¿Ah? Pero también tiene una diferencial en la declaración. Uno es function, otro es procedure. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente vamos a hablar un poco entonces de arrays y de records, ¿no? Entonces, los arrays y los records son tipos estructurados, ¿no? Los tipos estructurados nos permiten, por ejemplo, la definición de múltiples valores, como los sets, como los propios arrays, uh, o arrays dinámicos, o finalmente como los records. ¿Ah? Arrays también que tienen soporte a multidimensionales. ¿Ah? Y los records tradicionales. Entonces, vamos a ver un poco de esto aquí en estos ejemplos. Aquí. Entonces, carguemos aquí este grupo de proyectos. Vamos a mirar inicialmente, por ejemplo, a la declaración de algunos arrays. Aquí está. ¿Ah? Entonces vamos aquí al código. Algo, digamos, lo más sencillo, ¿ah? Lo que permite comprender la estructura de un array. Entonces tenemos aquí un array de enteros. Lo que es esto. Entonces, podemos declarar, por ejemplo, una variable, digamos, aquí como var. Uh, y que es un entero. ¿Ah? Esto va a tener la habilidad de recibir un valor a la vez, como por ejemplo i igual a 10. Pero en este caso lo que tenemos en esta declaración en el array son 24 posiciones de entero en este tipo, en day temperature. Entonces podemos decir que los day temperature 1 tiene este valor, 2 tiene este valor, 3 tiene este valor. Lo que nos permite almacenar entonces en este caso 24 distintos valores en una estructura única que tiene una posición de 1 a 24. Esto es lo más sencillo en la declaración de un array. Y esto nos permite hacer cosas como, por ejemplo, esto que vemos aquí. Podemos tomar el valor de cada una de las posiciones, como vemos aquí. Entonces, de 1 a 24, en este for, que ya vimos anteriormente, vamos a presentar los valores de 1 a 24. Entonces, si ejecutamos esto, aquí asignamos las temperaturas, aquí presentamos las temperaturas de la posición 1 a la posición 24. ¿Ah? Entonces, este es el principal objetivo de la declaración de un array, es permitir almacenar datos en este tipo de estructura, en este formato. Claramente, soportamos también los arrays que son multidimensionales, como vemos aquí, un array que tiene 24 posiciones por 31 posiciones. ¿Ah? Entonces aquí ya empezamos a crear algo un poco más complejo. ¿Ah? Por ejemplo, aquí estamos almacenando, digamos, en esta estructura, estamos almacenando en la posición 1330 este valor. Entonces, por ejemplo, en la posición 13, 30 de la matriz tenemos este valor. ¿Ah? Multidimensional, dos dimensiones, tres dimensiones, como vemos aquí. Entonces, por ejemplo, la hora y los días, la hora, los días y los meses. Entonces, es posible cualquier configuración, esto para los arrays multidimensionales. ¿Ah? Un poco también de los records. Entonces, por ejemplo, un record muy sencillo.
¿ah? Aquí tenemos este tipo, TheMyDate. Esto ya tiene aquí un poco de la parte que vamos a ver en otro episodio, que es la orientación objeto, ¿ah? Pero tiene de la creación de un tipo. ¿Qué es un tipo? Estamos declarando un tipo de dato nuevo. O sea, nuestro tipo de dato, que es un record, tiene año, mes, día. Entonces, tres valores, ¿ah? Entonces, nuestro record de año, mes, día. Entonces aquí declaramos una variable de lo tipo TMyDate, que es año, mes, día, y ahí podemos hacer algo así. Lo birthday, año, mes, día, asignar valores de esta manera. Entonces el record, si agregamos aquí otro, por ejemplo, no sé, la hora, como un integer, entonces pasamos a tener aquí el birthday, la hora, como podemos ver. ¿Ah? Entonces, esto con respecto a los récords, o sea, otra manera de, otra estructura que nos permite almacenar información. También es posible tener un array de un récord. Entonces podemos hacer un array de una estructura como esta y ahí tener múltiples informaciones, múltiples fechas como esta en un array de un récord. ¿Ah? Entonces son maneras de empezar a estructurar la información de su aplicación. ¿Ok? Aquí hay más ejemplos que después les recomiendo explorar uno a uno y comprender todos los detalles. ¿Ah? Muy bien. Como recursos adicionales, en este caso, todos estos ejemplos son de este libro de Marco Cantú acerca de Objective Pascal. Este libro está disponible para todos los usuarios que tienen un registro de Redfield C++ Builder, incluso los de Community Edition. Entonces, si usted ya bajó su Community Edition o va a bajar, después que hace la registración, entonces va aquí a este enlace y puedes bajar este libro en PDF. ¿Ah? Tiene todo este contenido, pero mucho más, ¿ah? En formato de archivo PDF. Y aquí en este GitHub tiene todos los ejemplos. Todos los ejemplos que vimos están en este repositorio de GitHub. ¿Ok? Recomiendo fuertemente mirar a todo que vimos hasta ahora, pero con más detalles, con todos los ejemplos, explorar, hacer cambios y comprender mejor las estructuras del lenguaje para que sea posible después avanzarmos para la parte de orientación a objetos. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos ahora a una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Aquí están mis datos para contacto, Fernando Risato en Twitter o fernando.risato.embarcadero.com, es mi correo. Y por favor síguenos en Embarcadero Latam, en Facebook. Este es nuestro principal canal de comunicación, de contacto con la comunidad. Gracias una vez más y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas.